La siguiente plática es el paradigma del cisne negro en seguridad informática y presenta el ingeniero Alejandro Núñez Sandoval. El ingeniero Sandoval está encargado de coordinar los esfuerzos de ciberseguridad de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, así como la gestión de los controles corporativos de seguridad de la información en la comisión. Es especialista en seguridad de la información con más de 18 años de experiencia en ciberseguridad. Inició su carrera en el programa de becarios de la hora de GETIC de la UNAM, antes de GESCA, estamos platicando. Como líder de proyectos, formó parte en 2001 del grupo fundador del UNAM CERT, coordinando la línea especializada en auditoría de seguridad. Como director de seguridad informática en el Tribunal Electoral de la Procuraduría, no del Poder Judicial de la Federación, fue responsable técnico encargado de implementar el proyecto de firma electrónica FIREL del Poder Judicial, así como desplegar estrategias de protección a las infraestructuras sustantivas durante los procesos electorales. El 2014 se incorporó a la Comisión Federal de Electricidad como jefe de la unidad responsable de seguridad de la información. Por favor, maestro. Hola, buenos días a todos. Bien, yo les voy a platicar sobre un paradigma que es novedoso, que se refiere a los temas de riesgos en ciberseguridad. Los conceptos de riesgos probablemente todos son del área de ciberseguridad, tienen materias de ciberseguridad. Entiendo que son estudiantes y tienen intereses en ciberseguridad. Bien, estoy seguro que han observado en algunas ocasiones que el tema de ciberriesgos, en las buenas prácticas, por ejemplo, los estándares ISO 27000, que es uno de los más recurridos mencionar sobre la implementación de sistemas de gestión de seguridad para mejorar lo que son la protección a las infraestructuras en las corporaciones, en las organizaciones. Siempre se presenta este tema de los riesgos. El concepto de riesgos ha venido evolucionando consecuencia de los mismos cambios tecnológicos que se han venido presentando a lo largo del tiempo. El paradigma que yo les voy a platicar es sobre el cisne negro. Ahorita les voy a platicar un poco sobre la agenda. Prácticamente vamos a ver 3 puntos. Todos conocen los cisnes y pues cuando los europeos recién descubren América, a todos, prácticamente todos, aseguraban que los cisnes eran blancos, ¿no? No, nunca habían visto un cisne negro. Cuando descubren Australia, encuentran que existe cisnes negros. Eso cambia completamente el paradigma de lo que se les presenta en la realidad. Y el concepto del cisne negro en materia de riesgos, perdón, sí, el concepto del cisne negro en el tema de riesgos implica que hay puntos, circunstancias que cambian de lo que estamos acostumbrados a la percepción del día a día. Esto pues nos habla que hay una limitación en el aprendizaje de lo que estamos viendo. Nosotros tenemos un aprendizaje de prácticamente lo que estamos interactuando todos los días y eso lo asumimos como una respuesta natural. Sin embargo, hay cosas que se salen precisamente de la cotidianidad, ¿no? En materia de riesgos, precisamente estos que se salen de estos identificación normal de los riesgos, pues corresponden a los cisnes negros, ¿no? Hay un libro muy interesante que les recomiendo, es el autor, Nassim Taleb, que habla precisamente sobre los paradigmas de cisne negro.
Él comenzó realizando una investigación por el fracaso de la identificación de riesgos en sistemas financieros. Es donde él abordó precisamente este tipo de problemáticas. Si ustedes recuerdan, ha ocurrido en distintos momentos crack financieros. Él fue un financiero que en 1985 fue víctima precisamente de uno de estos crack, que como muchos especialistas en finanzas asumía que sabía todo. La verdad es que no necesariamente es así. Y es ahí donde comienza a estructurarse esta idea del cisne negro. Bien, un cisne negro tiene 3 características. Son eventos inesperados, tiene un impacto extremo y la predictibilidad es en retrospectiva. Bien, vamos al caso del 11 de septiembre del 2001. Ustedes recordarán el ataque a las Torres Gemelas. Es un cisne negro. Fue un evento inesperado. ¿Sí? Posiblemente 1 o 2 personas podrían decir, no, yo sí esperaba que hubiera algo así. A lo mejor no con la precisión de decir iba a ser sobre las Torres Gemelas, pero sí, para la mayoría de nosotros, sí fue un evento inesperado, ¿no? ¿Tuvo impacto extremo? Sí. Cerca de 3,000 personas murieron, ¿no? Predictibilidad en retrospectiva. ¿Qué significa esto? En el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas, significa que muchas personas dicen, comienzo a armar la cadena de eventos y digo, sí iba a pasar esto, ¿no? Ya cuando ha ocurrido precisamente el evento. Estos son los 3 elementos que se presentan en los cisnes negros. Otro escenario de cisne negro. Recordarán ustedes la epidemia del AH1N1 en la Ciudad de México. ¿O un evento inesperado? Sí. Habrá 1 o 2 personas que digan, es que si hubiéramos tomado acciones sobre la granja porcícola de Veracruz, no hubiera pasado. Sí, habrá 1 o 2 personas que lo hagan, ¿no? Que tengan esa posibilidad de identificar cómo poder resolver algunos eventos que puedan terminar siendo un cisne negro. ¿Tuvo un impacto extremo? Obviamente, ¿no? Estoy seguro que todos recordarán esos días en donde no teníamos certeza de qué iba a pasar en la Ciudad de México, ¿no? ¿Predictibilidad en retrospectiva? Sí. Muchos, después de analizar, dijeron, si hubiéramos tomado acciones sobre la granja porcícola, hubiéramos resuelto este tema, ¿no? Y así, el tema de cisnes negros sí ocurre con bastante, no frecuentemente, pero sí ocurre, ¿no? Igual el crack, como les comentaba, en el 85, o más recientemente, el crack que corresponde a la compra de casas que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Eso también es un cisne negro. Son 3 elementos entonces que se van a presentar en los cisnes negros. Bien, como les decía, cuando encontraron los europeos un cisne negro, les cambió el paradigma. Ellos aseguraban, por regla general, que todos eran blancos. Al presentarse un cisne negro, se presenta un problema del conocimiento inductivo. Cuando hacen ustedes una evaluación de riesgos, regularmente van a hacerlo en función de la probabilidad de que ocurra una afectación en un sistema en específico. Eso es a través de conocimiento inductivo. Eso tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Siempre asumimos que existen unas primicias preliminares, ¿no? Con eso comenzamos. Siempre tenemos valores predefinidos. El problema es que luego asumimos que esos valores nunca van a cambiar.
y esto nos va a afectar realmente la proyección que podamos hacer. Y algo que era manejable se puede convertir en algo que corresponde a un cisne negro. Asumimos también que con un conocimiento específico puedo hacer una conclusión general, y la verdad es que no. Cada caso es muy particular. Cada caso necesita hacer un análisis específico para poder identificar cuáles son las variables, la posibilidad de que ocurra una incidencia, ¿no? Bien, vamos a pensar como pavos. Este es un escenario bastante divertido. Bien, pensando como pavos, vamos a suponer que existe una persona que en algún momento se encarga de mí. El género humano se preocupa por mí, me da de comer todos los días, ¿no? Todos los días hay alguien que se preocupa por mí. Yo no tengo que ir a buscar qué comer. Siempre hay. Hay quien me da techo, sustento. Bien. Todos los días confirmo esa premisa. Siempre amanece, voy y tengo comida. ¿Pero qué creen? Que una tarde previa a Acción de Gracias o Navidad, según la costumbre del humano, algo ocurrió inesperado, ¿no? Todos los días estuvo, sí, fue feliz todos los días. Pero al final, todo ese paradigma se rompió. Los humanos sabían que esto iba a pasar. El pavo no. Es muy interesante cómo en muchas ocasiones nos toca hacer el pavo. ¿Cómo se identifican? Bien, como les decía, en muchas ocasiones la identificación de riesgos lo hacemos a través de un esquema estadístico, un modelo estadístico. En muy pocos casos en el tema de riesgo lo hacemos a través de modelos determinísticos o estocásticos, ¿no? En esta cuadrantes existen ciertos modelos que pueden funcionar bajo ciertas circunstancias. Modelo determinístico, cuando se hacen, por ejemplo, los cálculos estructurales. De cuánto peso puede soportar esa columna. Modelo estadístico, los seguros de vida. La gente no va a vivir eternamente, ¿no? Va a vivir 75, 80 años, entonces puedo calcular cuánto tiene que invertir para que este seguro de vida tenga interés para la empresa, ¿no? Para una empresa que se dedica a los seguros de vida. Modelos estocásticos igual, las epidemias, como les comentaba, en el caso del virus H1N1, igual se pueden hacer proyecciones de cómo se presenten este tipo de epidemias. Todos estos funcionan bien. En todos estos podemos hacer proyecciones. Sin embargo, hay un cuadrante en el cual yo no puedo hacer proyecciones. En el tema de ciberseguridad, sí puedo hacer proyecciones en muchos de los casos sobre modelos estadísticos o estocásticos. Prácticamente en estos dos están el tema de riesgos cibernéticos, pero existen algunos que se anidan aquí, que son cisnes negros, que yo no puedo utilizar un modelo estadístico para determinar si va a ocurrir o no. Ese es el riesgo. Esa es la tragedia, ¿no? ¿Les ha ocurrido en el entorno cibernético algún cisne negro? ¿Ustedes qué creen? Pues sí, sí ha ocurrido, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado, el 12 de mayo, se presentó lo que fue el WannaCry. El WannaCry, para fortuna de nosotros, no comenzó en un horario laboral de la Ciudad de México. De hecho, comenzó en Europa, ¿no? Yo recuerdo bien que a eso de las 5 de la tarde, bueno, a mediodía ya comenzaban a escucharse temas del WannaCry.
y algunas recomendaciones, ¿no? Pero a eso de las 5, 4 de la tarde, ya en Europa, en Inglaterra, comenzaban a presentarse condiciones que hablaban de que era realmente un evento catastrófico, ¿no? En el caso del WannaCry. A nosotros nos tomó a las 6 de la tarde, prácticamente 3, 4 de la tarde, un viernes, entonces ya prácticamente todo el mundo se estaba yendo de su oficina. No hubo afectación. Entonces hubo tiempo, en muchos casos en América, para poder tomar acciones el fin de semana, la verdad. Por eso no fue necesariamente un cisne negro para México, pero sí a nivel de Europa, sí podemos considerar que se presentó estas condiciones. La tragedia es de que existía un parche, ¿no? Que hacía uso precisamente de vulnerabilidades que existían desde el 2010. ¿No? Esa es la tragedia también. Afectó a 74 países. Nuevamente se presenta la condición que dispara muchos de estos tipos de riesgos. Que un usuario comete un error. Eso siempre es un iniciador, es un vector con el que inicia todo este tipo de situaciones. El WannaCry, para efectos del cisne negro, efectivamente cumple con estas características que platicábamos. También habrán escuchado hablar en el ISO 27000 de lo que es el sistema de gestión de seguridad o de ciberseguridad, como quieran denominarlo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es donde estructuramos todas las controles, todas las medidas de contención para evitar que haya infecciones, que haya riesgos en la protección de la información, ¿no? Puedo ejecutar, puedo tener el antivirus. Todo esto son la serie de acciones que yo tengo en la operación del sistema de gestión de seguridad. Desde antivirus, los famosos firewall, IPS, lo que ustedes quieran. Todo va a estar aquí, ¿no? Sin embargo, hay puntos en los cuales mi sistema de gestión de seguridad no va a cubrir. Por eso existe el esquema de PDCA. Planear, hacer, checar y corregir, ¿no? Ese es el PDCA. Plan, Do, Check, Act. Eso precisamente tendría que ayudarnos a reducir estas brechas que existen por acá. Si hacemos todo un proceso de PDCA, tendremos la capacidad para poder ir cerrando esto. Pero hay otra tragedia importante también aquí. El personal que muchas veces necesitamos para poder operar un sistema de gestión de seguridad de la información no tiene los suficientes conocimientos. Entonces, asumimos realidades que no existen. Nuevamente se presenta que tenemos las limitaciones en las condiciones preliminares, ¿no? Digo, sí funciona el antivirus. Yo compré un antivirus. Tengo 30,000 antivirus, 30,000 licencias. Eso no quiere decir que estén instaladas, ¿no? Aquí puede estar, ¿no? Sí, pero ellos aseguran que sí lo están haciendo, ¿no? ¿Funciona? No, con esto quiero decir que no debamos trabajar como especialistas de seguridad en implementar los sistemas de gestión de seguridad. No, sino que tenemos que orientarnos ciertos esfuerzos de gente especialista como ustedes a identificar cuáles son los cisnes negros que van a estar acá. Bien. ¿Cómo se gestionan los cisnes negros en la ciberseguridad? Se comienzan a gestionar desde que incorporamos sistemas complejos. Comenzamos a utilizar sistemas informáticos ahora para hacer transacciones comerciales. Todos los días estoy seguro que al menos uno de ustedes hace una transacción comercial o una transferencia electrónica. Pay. ¿Ya han escuchado hablar del SPAY últimamente? ¿No?
Ese es un caso muy interesante. ¿Dónde creen que haya mayor inversión en ciberseguridad? ¿En los bancos? Es donde uno asumiría que existe precisamente eso, ¿no? Los sistemas de gestión de seguridad se supondría que es donde están más robustos. La verdad, la realidad nos dice que no necesariamente es así, ¿no? Siempre hay riesgos, pero ¿qué tipo de riesgos son los que estamos enfrentando? Bitcoin. También habrán escuchado hablar del Bitcoin. ¿Sobre qué premisas está basado el Bitcoin? Sobre criptografía, ¿no? Todos asumimos que el RSA de 1024 bits o las curvas elípticas o lo que ustedes quieran, nunca lo van a hackear. Pero ¿qué pasa si lo hackean? Eso va a ser un cisne negro. ¿Y qué tendríamos que hacer para poder resolver temas, riesgos que corresponden a cisnes negros? Bitcoin, por ejemplo. Si yo asumo precisamente la premisa de que la criptografía nunca la van a romper, entonces yo puedo tener ahí mis Bitcoin en mi equipo de cómputo y vivo tranquilo, ¿no? Pero la verdad, si yo asumo que no va a ocurrir, que sí puede ocurrir que el Bitcoin lo puedan hackear, ha ocurrido, ¿no? No necesariamente la criptografía, sino los mecanismos de protección de empresas dedicadas al Bitcoin. En Corea, por ejemplo, ha ocurrido que precisamente se roban las cuentas, ¿no? Ha ocurrido tanto en Corea, es un caso muy particular, muy sonado, interesante conocerlo, pero pues necesitamos, si nosotros somos usuarios de Bitcoin, pues necesitamos una estrategia precisamente para cubrirnos de los cisnes negros, ¿no? Otro tema muy común, gente ordinaria realizando actividades extraordinarias. ¿Sí? Esto va a continuar, ¿no? O sea, no tienen la cantidad de especialistas ustedes afuera para disponer de gente que haga actividades extraordinarias, que pueda identificar un riesgo cibernético. Esa es la realidad. Entonces, tienen personas realizando actividades específicas, únicas, repetitivas, y muchas veces eso pues no va a permitir visualizar lo que son los riesgos, ¿no? Que está ocurriendo una afectación. Y lo que ya me ha mencionado, las limitaciones de las premisas o supuestos. La llave de 1024 nadie la va a tronar, ¿no? Las criptografías de llave elípticas, nunca nadie la va a tronar. Ese tipo de circunstancias son las que nos llevan a vivir un escenario de cisne negro. Algo que no estamos suponiendo que va a pasar. Suponemos que es seguro el entorno en el que estamos, pero la verdad hay riesgos que están inherentes a la tecnología misma, ¿no? ¿Comentarios finales? Bien. Sí hay forma de poder contener esto. En primer lugar, tendríamos que comenzar a desarrollar entornos suponiendo que existe ese riesgo, ¿no? Les decía, el Bitcoin. Pues entonces yo no tengo todo invertido en Bitcoin. Yo hago movimientos a otras tecnologías que me permita mantener esos activos financieros en flujo, ¿no? No utilizo una sola tecnología. Es el principio de resiliencia. Esto es muy importante. Va a ocurrir, asumir que va a ocurrir el problema, ¿no? Entonces, lo que yo voy a desarrollar no es vender la idea de que mis servicios son de que no va a ocurrir, no, sino que yo voy a estar ahí para resolver cuando se presente el problema, ¿no? Pero si hay que hacer, regreso, porque tampoco quiero dar esa idea de que ya no hagan un sistema de gestión de seguridad, no, hay que hacerlo y hay que hacer esfuerzos
la parte donde pueda incubarse un cisne negro. El reto también está en desarrollar capacidades humanas para el manejo de amenazas dinámicas, como las que mencionamos. Si no tenemos esa capacidad, si no aprendemos, si no tenemos el concepto de que puedan presentarse estos tipos de nuevos riesgos tecnológicos, pues vamos a tener un sistema de gestión de seguridad que es muy limitado y va a ser pues un queso gruyere, ¿no? Hay un principio de defensa también interesante. Si todo tu equipo de seguridad está de acuerdo con lo que están haciendo, algo están haciendo mal, ¿no? Tienen que estar buscando cuáles son los posibles huecos que se puedan convertir en un cisne negro. Entonces, en los entornos corporativos es una tarea del día a día estar encontrando precisamente cuáles son esos riesgos y poder realizar actividades que reduzcan el impacto precisamente, ¿no? Siempre va a haber, sí va a haber, pero hay que tener procesos resilientes, ¿sí? Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, adelante. Pregunta. ¿Nadie? Yo tengo una. ¿Nos podrías platicar, por favor, sobre los aspectos de seguridad en Comisión Federal? Porque como empresa de energía, pues es muy importante, pero es diferente a un banco. Entonces sería interesante saber. Sí, mira, de los retos importantes que se están presentando, por ejemplo, en un entorno de empresas de energía, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, ocurría hace 6 años, la CFE se convirtió en varias empresas y esto representó un reto importante. ¿Qué tipo de reto? Bueno, pues que cada empresa ahora tiene que hacer sus esfuerzos por proteger su información. Ahora son 10 empresas que tienen obligaciones de generar sistemas de gestión de seguridad, ¿no? Esa es, por ejemplo, una diferencia importante que existía con respecto a antes de la reforma energética. Esto tiene sus ventajas, ¿no? Porque ahora hay 10 especialistas que hacen seguridad específicamente hacia las redes que les corresponde según las empresas. Eso es importante. Otro punto que sí me gustaría transmitir es sobre el tema de infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas son aquellos sistemas que le dan vida, por así decirlo, facilidades pues a la vida, al día a día de todos nosotros, ¿no? La CFE, sus sistemas de transmisión, distribución de energía, es uno de ellos. Estoy seguro que ustedes se molestarían si por algún virus los sistemas de transmisión dejaran de transmitir energía, ¿no? Y fueran afectados estos sistemas. Igual, un poquito la parte de infraestructuras críticas, por ejemplo, la Laguna Verde. También asumimos nosotros, como ciudadanos, que existe una serie de procesos de protección hacia esas infraestructuras. La verdad es que sí, pero como les comentaba, se tiene que utilizar personal altamente calificado. Y uno de los problemas, como les decía, que se encuentran en el negocio de la ciberseguridad, es que no los hay lo suficientes personal capacitado para ofrecer ciberseguridad, ¿no? Eso podría ser un par de ideas interesantes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy interesante. Yo me cuestiono si hay algún modelo o metodología que nos ayude a gestionar este tipo de riesgos.
Bueno, sí. En las buenas prácticas, comenzando por el término de buenas prácticas, ¿no? En materia, por ejemplo, ahorita voy a tocar la parte de ciberseguridad corporativa. Habrán escuchado del ISO 27000, que lo había estado mencionando, es una de ellas. Pero hay otro modelo, por ejemplo, el C2M2, es un modelo de maduración bastante interesante que permite ir avanzando en el tiempo con ciertos compromisos, ahí abordando precisamente el tema de no cuentas siempre con el personal suficientemente capacitado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una inversión en esas personas que están involucradas en actividades de tecnología de información. Antes, el control de dispositivos de transmisión o distribución de energía lo hacías con una palanca, ¿no? Eso era suficiente. No había necesidad de que esa persona tuviera conocimiento de tecnología de información. Hoy, para el término del mercado de energía, requiere de que esa persona, de que ese dispositivo esté conectado a la red y que se pueda ese switch prender y apagar en los tiempos que correspondan, ¿no? Pero eso ya está conectado a la red. Y esa persona que antes estaba involucrada en subir y bajar el switch, ahora tiene la necesidad de tener conocimientos de tecnologías de información y de ciberseguridad. El modelo C2M2 que les comentaba, de maduración, precisamente asume esto, que los cambios tecnológicos se están presentando continuamente y que la gente que asume roles de operación viene 2 o 3 pasos atrás, ¿no? Podría ser un buen modelo que pudieran explorar, el C2M2, que es el modelo de maduración de ciberseguridad. Gracias. Bueno, pues, ¿alguna última pregunta? Sé que no hay sistema 100% seguro. Según su opinión, con estas técnicas, ¿sí habría un sistema 100% seguro? No, de hecho, precisamente mi conclusión es de que no lo existe, que no debemos asumir premisas, ¿no? Del sistema 100% seguro, no.